El llamado de las estrellas. La nave médica Arcaeus 9 atravesaba el espacio profundo en total silencio, como un bisturí cortando el tejido mismo del cosmos. En su interior, el doctor Elías Quintero ajustaba los parámetros de un sistema de escaneo intracelular cuando una alerta interrumpió el zumbido de rutina de la inteligencia artificial. Prioridad 1. Canal seguro. Destino, Bacora. Nombre clave, llama imperial. Elías levantó la mirada. El nombre del planeta era conocido por todos los académicos, pero prohibido para casi todos los humanos. Bacora, el corazón de la civilización Néliti, santuario de conocimiento ancestral y sede de una reina que nunca había sido vista por ojos terrestres. ¿Yo? Preguntó Elías, sin que nadie respondiera. ¿A mí me están llamando? La respuesta vino acompañada de un emblema en su consola, un cristal vivo girando en un patrón que solo podía provenir del Consejo Estelar. No había lugar para el error. Su presencia era solicitada en el lugar más sagrado del cuadrante vireliano. Y eso solo podía significar una cosa: una vida estaba en juego. Y no cualquier vida. Bacora. El descenso fue lento. Las capas de atmósfera del planeta danzaban como velos líquidos de energía azulada. La ciudad-palacio se alzaba sobre columnas de cristal puro, suspendida sobre un abismo gravitacional controlado. Todo parecía desafiar las leyes de la física humana. A Elías se le asignó una escolta de silenciosos guardianes vestidos de blanco y oro. No hablaban. No reaccionaban. Solo lo guiaban por pasillos iluminados con geometrías que cambiaban según la respiración de la reina. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta viva, una membrana translúcida que se abrió sin sonido. Dentro, la atmósfera era más espesa, cargada de energía bioeléctrica. La reina estaba allí. La visión lo dejó sin aliento. Su cuerpo estaba compuesto de circuitos vivos que fluían como ríos azules entre una piel translúcida. Sus ojos, insondables y brillantes, lo miraban con una mezcla de dolor y curiosidad. Las estructuras coronales de su cabeza latían como si fueran parte de un sistema neuronal externo. Una figura imposible, entre lo divino y lo científico. Un asistente le susurró al oído: «No debes tocarla. Bajo ninguna circunstancia. El edicto del contacto lo prohíbe». Elías asintió, pero su mirada no se apartó de ella. Ya podía ver que la enfermedad estaba profundamente arraigada, no solo en su cuerpo, sino en sus patrones sinápticos. Era un virus neurosimbiótico, algo jamás visto. «Necesito acercarme», dijo, rompiendo el silencio sagrado de la sala. El asistente palideció. 2 guardianes levantaron sus bastones ceremoniales, pero la reina alzó un dedo tembloroso. «Que proceda», dijo, con una voz que resonó no en el aire, sino en sus pensamientos. La decisión. Elías activó su traje médico de 4ª generación. Los nanobios se desplegaron en su palma, listos para sincronizarse con el tejido vivo. Pero el protocolo lo detenía. Sin contacto, la cura era imposible. No podía usar ninguna herramienta remota, ningún escáner externo. La reina estaba protegida por un campo de integridad cristalina que solo se abría al tacto directo. Solo una pulsación. Una gota de información. Y podría salvarla, murmuró. La sala lo observaba. 12 miembros del Alto Consejo, de pie en completo silencio. Las llamas de los cirios ceremoniales no temblaban, el aire parecía detenido por la tensión. Y entonces, Elías extendió su mano. El instante fue eterno. Cuando su piel tocó la de ella, una descarga de luz azul lo atravesó. Sintió cada célula de su cuerpo responder. Vio recuerdos que no le pertenecían. Escuchó una música lejana, como cristales chocando en armonía. Sintió miedo. Sintió fe. Sintió conexión. La reina cerró los ojos. Su pulso se estabilizó. El virus empezó a retroceder. Y entonces, la corte estalló en gritos de horror. El silencio después del trueno. El contacto había durado apenas segundos. Pero para la corte, fue una eternidad. Los guardianes rodearon a Elías, sin tocarlo, pero con sus bastones cargados. Nadie se atrevía a moverse. La reina abrió los ojos. Lentamente, se levantó. Sus estructuras cristalinas brillaban con renovada intensidad. La enfermedad había retrocedido. «Está hecho», dijo con voz clara. Nadie se atrevió a interrumpirla. Incluso los consejeros, entrenados en el arte de la retórica galáctica, se quedaron sin palabras. «Él me tocó», añadió la reina, sin acusación ni miedo.
La palabra se propagó como una onda de choque psíquica por toda la sala. Tocó. El toque prohibido. El silencio en el salón de luz era absoluto. Ningún consejero, guardián o asistente osaba moverse. Todos sus ojos, algunos humanos, otros bioluminiscentes, otros sin pupilas visibles, estaban fijos en el hombre que había cometido el acto más escandaloso en milenios. Elías bajó lentamente su mano, todavía vibrando con la energía del contacto. La reina no se había apartado. No lo había condenado. Al contrario, permanecía erguida, digna, poderosa y viva. Los miembros de la corte no sabían si arrodillarse o desenvainar sus armas ceremoniales. Ha tocado a la sagrada. Bramó un anciano de voz grave y ojos como carbones encendidos. El edicto ha sido violado. El equilibrio está roto. Pero la reina, con un gesto sutil, los hizo callar. Estoy viva, dijo con tono firme, tan claro como el canto de una campana de cristal. Él me ha salvado. Sus palabras no trajeron paz. Las reacciones fueron diversas. Algunos gritaban en lenguas antiguas, otros rompían las insignias del protocolo en señal de duelo. Solo una figura, alta y vestida con una túnica negra adornada con símbolos flotantes, se adelantó. Era el archisabio Balmor, protector de las leyes antiguas. Majestad, con todo respeto, lo que ha ocurrido aquí es un sacrilegio. La conexión directa con una especie no cristalina es una transgresión a las leyes fundamentales. Aunque usted lo haya permitido, su linaje podría ser desestabilizado. El Consejo requerirá una asamblea de juicio. Entonces que se convoque, respondió ella sin temor. Pero no dejaré que la vida me sea arrebatada por fanatismos muertos. Elías fue escoltado fuera del salón, esta vez no con honor, sino como un prisionero. En su camino, escuchaba susurros. El tacto humano. ¿Qué le hizo a su mente? Dicen que ahora sueña como nosotros. Lo encerraron en una cámara de contención gravitacional, suspendido en el aire, con campos inhibidores que neutralizaban sus implantes médicos. Lo dejaron solo. Solo con sus pensamientos. Solo con el miedo. Pasaron horas. Días. No había forma de medir el tiempo. Y entonces, sucedió. Mientras dormía, una voz cristalina lo despertó dentro de su mente. Elías. No era un sonido. Era una presencia. La reina. ¿Cómo? Preguntó sin abrir la boca. Cuando me tocaste, algo se entrelazó. Tus pensamientos están cerca de los míos. No puedo separarlos. ¿Puedo verte? Y en ese instante, la celda desapareció. Ya no flotaba en gravedad artificial. Estaba en un campo de cristal líquido, bajo un cielo púrpura. Frente a él, la reina, vestida con filamentos de luz, lo observaba no con juicio, sino con curiosidad, y algo más. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó ella. Porque sabía que podía salvarte. Y porque, por una fracción de segundo, sentí que tú querías que lo hiciera. No con palabras, sino, dentro de ti. Ella cerró los ojos. Su respiración, suave como el viento en una cúpula sin gravedad, marcó el compás de ese encuentro imposible. Nuestros ancestros temían el contacto porque sabían que un solo gesto podía cambiar siglos de estructura. Y tenían razón. ¿Qué ves en mí ahora? Confusión, memoria y un hilo de deseo de comprender. No por tu especie, por ti. El juicio se celebró en la gran cámara del origen. Miles de ojos, físicos y etéreos, estaban presentes. Proyectaban la imagen de Elías y de la reina en esferas de memoria suspendidas en el aire. Elías fue acusado de transgresión de primer nivel, delito contemplado con la pena de disolución corporal. Pero la reina pidió la palabra. El toque no fue una agresión. Fue una necesidad. Una elección compartida. ¿Cómo puede ser un crimen cuando es lo que salvó mi vida? Los jueces dudaban. Elías no se defendía. Sabía que su destino ya no le pertenecía. Pero entonces, un evento rompió toda expectativa. La reina bajó del estrado elevado. Caminó hasta Elías. Lo miró fijamente. Y por segunda vez en la historia de su especie, extendió la mano. Si esto es un crimen, que me juzguen también a mí. Y sus dedos tocaron los de él. El caos fue inmediato. Gritos. Energías fuera de control. Algunos cayeron de rodillas. Otros intentaron detenerla. Pero era tarde. El vínculo se había reforzado. Ambos fueron rodeados por un halo de luz que no provenía de ninguna fuente artificial. Era energía pura,
surgida del contacto de dos almas de mundos distintos. La reina habló. El virus que me atacó no era natural. Mis científicos lo descubrieron. Fue sembrado. Quisieron asesinarme. Y sin Elías, lo habrían logrado. No solo no debe ser castigado, debe ser protegido. Las palabras sacudieron los cimientos del consejo. ¿Insinúa que hubo traición dentro de su propia especie? No insinúo. Afirmo. Y tengo pruebas. Esa noche, mientras Elías era escoltado nuevamente, esta vez con respeto, la reina apareció en su mente una vez más. Esto apenas comienza. Nuestro contacto desató fuerzas más antiguas de lo que imaginamos. ¿Qué fuerzas? Las que estaban dormidas desde la era del nacimiento de los cristales. Hay profecías, Elías, que hablan del forastero de carne que despertará el corazón fractal. Él no respondió. No podía. En su interior, algo se encendía, una mezcla de temor, destino y poder. Desde las sombras, los verdaderos enemigos comenzaban a moverse. Y él ya no era solo un doctor. Era el catalizador de un cambio que haría temblar galaxias. Ecos de dos almas. El primer sueño llegó sin aviso. Elías se encontraba caminando descalzo por una vasta llanura de cristal líquido, bajo un cielo en espiral. Las estrellas no estaban en su sitio. Giraban lentamente, como si observaran desde arriba, conscientes. Frente a él, la reina. No como la había visto antes, sino más joven, más humana, como si su forma estuviese adaptándose a sus pensamientos. ¿Dónde estamos?, preguntó, con la voz reverberando en todas direcciones. En la interzona. Un lugar que no es ni mío, ni tuyo. Un espacio que creamos sin querer, cuando me tocaste. Algo que nunca antes había existido. ¿Un vínculo? Más que eso. Es una simbiosis psíquica parcial. Lo que tú sueñas, yo lo siento. Lo que yo recuerdo, tú lo ves. Elías miró sus manos. Sobre su piel, patrones luminosos danzaban como escritura viva. Ya no era solo humano. Algo dentro de él había cambiado. No físicamente, sino en la forma en que percibía el universo. Era como si pudiera leer la energía del espacio mismo. Puedo sentirte, dijo él. Y yo a ti. En Bacora, los días se volvieron turbulentos. Las noticias del contacto se habían esparcido como una tormenta. Algunas castas lo llamaban el renacido. Otras lo veían como el portador de la corrupción. Las tensiones crecían. La reina, ahora restaurada, no convocaba al consejo. Estaba en aislamiento, meditando con los maestros del núcleo. Pero todas las noches, soñaba con Elías. Ambos empezaban a comprender que algo más profundo había ocurrido durante el toque. No solo un intercambio bioeléctrico. Había memorias cruzadas. Imágenes de una infancia que Elías jamás vivió, campos flotantes, espirales de pensamiento colectivo, la antigua ceremonia de los cantores de cristal. Y en la mente de la reina, flashes de la tierra, un hospital humano, un bisturí, una madre que lloraba de alegría. El vínculo estaba desdibujando los límites. Mientras tanto, en las cámaras ocultas del concilio interno, se reunían los verdaderos arquitectos del virus. Fallamos, dijo una figura encapuchada, con voz metálica. No, aún no, respondió otra. El contacto ha generado la reacción esperada. El edicto será cuestionado. El caos se avecina. ¿Y el humano? Es una variable impredecible. Pero no importa. Pronto activaremos la segunda fase. En lo profundo del planeta, un núcleo cristalino comenzaba a pulsar. Un dispositivo ancestral, prohibido desde la edad de la fragmentación. Una máquina pensante, creada no por los Neliti, sino por una especie que ya no existía. Elías fue liberado. No porque se le hubiera perdonado, sino porque nadie sabía cómo contenerlo sin desatar más conflicto. El consejo decidió vigilarlo. Pero lo subestimaron. Durante sus meditaciones, comenzó a comunicarse con la propia arquitectura del palacio. Los cristales respondían a su presencia. Le mostraban caminos ocultos, túneles sellados desde hacía siglos. Y una noche, guiado por un eco que no era pensamiento ni palabra, llegó a la sala de los orígenes. Allí, encontró un mural antiguo. No pintado, sino codificado en luz. Mostraba dos figuras, una de energía, otra de carne. Tocándose. Detrás de ellas, una explosión de mundos nacía. Esto no es una historia. Es una profecía, dijo una voz detrás de él. Era la reina. Su silueta brillaba intensamente, más que nunca. Desde que tengo conciencia,
Me hablaron de la gran convergencia. Un momento en el que el contacto dejaría de ser temido y se convertiría en la chispa de algo mayor. Siempre creí que era un mito. Hasta ahora. ¿Por eso me trajiste aquí? No. Te traje para que me salvaras. Pero el universo tenía otros planes. Esa noche, la reina reveló lo que había descubierto durante su convalecencia. El virus que casi la mata tenía una firma genética artificial. No fue una enfermedad natural. Fue un intento de magnicidio. Pero lo más aterrador era que usaba tecnología prohibida, humana. ¿Qué? Eso no es posible. Yo nunca he visto algo así. No tú. Pero alguien de tu especie sí. ¿Estás diciendo que la humanidad está implicada? Estoy diciendo que alguien ha intentado incriminarte. Y ahora mismo, están preparando el siguiente movimiento. Ambos sabían que no podrían confiar en nadie. Ni en el consejo. Ni en los guardianes. Ni siquiera en la propia corte de ella. Debían actuar. Y su única ventaja era el vínculo. Empezaron a entrenarse, no con armas, sino con la mente. Elías aprendía a percibir los matices emocionales de la reina con solo pensar. Ella, a entender las metáforas humanas que llenaban sus sueños, montañas, fuego, una mano tendida bajo la lluvia. Y en medio de ese entrenamiento, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué somos ahora? Preguntó él una noche. No lo sé, respondió ella. Pero si no somos cuidadosos, seremos el final o el comienzo. En un rincón del espacio, una flota desconocida emergía de un agujero artificial. Sus naves no tenían tripulación. Solo inteligencia. Y un solo objetivo. Encontrar a la reina. Y eliminar al humano que cambió la historia con un solo toque. Rebelión en el Consejo Estelar. La gran asamblea fue convocada bajo un cielo sin luz. En el planeta sagrado de Kael-Tar, donde convergían los líderes de las razas conscientes, las columnas flotantes que sostenían la cámara del juicio vibraban con la tensión acumulada. Las decisiones que se tomaran aquí no afectarían solo Bakora, sino a toda la red de civilizaciones que orbitaban el núcleo central. Elías caminaba junto a la reina, ambos escoltados por figuras envueltas en energía psíquica. Ya no eran simplemente una soberana y un médico, eran el símbolo de una ruptura en el tejido galáctico. No esperes justicia, le susurró ella. Aquí no la otorgan. Solo equilibrio de poder. Dentro, los asientos de los representantes brillaban con tonos que revelaban su emoción, rojo para la ira, azul para la duda, violeta para el juicio. Y desde que entraron, el salón entero se tiñó de un gris metálico, alerta. El primero en hablar fue el Lord Kr-san, un ser de silicio líquido con voz como el canto de una tormenta. La reina XYR ha permitido un contacto directo con un ser de carne sin autorización. Exigimos su abdicación y la neutralización inmediata del humano implicado. Elías no parpadeó. Estaba acostumbrado a miradas que lo subestimaban. Pero nunca tantas. Nunca tan peligrosas. La reina alzó la voz. ¿Qué es más imperdonable? ¿Tocar para salvar, o crear un virus para asesinar? Un murmullo recorrió la cámara. Varios representantes intercambiaron miradas codificadas. Se habían enterado. ¿Tienes pruebas? Exigió una voz desde la penumbra. Sí. Y nombres. La proyección holográfica surgió al instante, matrices de código, trazas biogenéticas, patrones diseñados en laboratorios ocultos. La firma era clara. No era humana. Era Nellity. De los suyos. Los traidores están aquí, dijo ella sin rodeos. No solo quisieron matarme. Quisieron manipular al humano para provocar una guerra interespecies. Y entonces habló Elías. Yo no pedí estar aquí, pero ya no puedo mirar atrás. Hay un vínculo que me conecta a ella. A su mente. A sus memorias. Y a algo más antiguo que ambos. El suelo vibró levemente. Una reacción al vínculo mental entre ellos. No lo podían evitar. Cada vez que uno hablaba, el otro lo sentía como un eco interno. Era íntimo. Era inevitable. La votación fue suspendida abruptamente. Los consejeros más antiguos temían una verdad que comenzaba a perfilarse. El toque había desencadenado un evento profetizado en varias culturas ancestrales. En los registros de los Volarí, en las canciones gravitacionales de los Aeolian, e incluso en las tablillas del vacío, existía la misma advertencia. Cuando la chispa toque el cristal, el trono se dividirá. Esa noche, en el subsuelo oculto del planeta, Elías y la reina se encontraron con un grupo de disidentes. Entre ellos estaba Barasen,
una antigua comandante que había servido al padre de la reina y había desaparecido tras una purga política. Siempre supe que este día llegaría, dijo Vara. El edicto del contacto fue instaurado no para proteger, sino para aislar. Para evitar que descubriéramos lo que podríamos ser juntos. Ella reveló un plan, un ataque inminente contra Bakora, una purga masiva diseñada para eliminar toda la línea real y tomar el control mediante el caos. Debemos actuar ya. No solo huir. Liderar. Dijo Elías, por primera vez con un tono que no era duda, sino decisión. ¿Tú? Preguntó un teniente Nelity. ¿Un forastero? No soy un líder. Pero ella sí. Y yo estaré a su lado. La reina lo miró. Por primera vez no como una figura protegida por tronos o rituales. Lo miró como una igual. Comenzó la rebelión. Vara y su grupo controlaron una red de portales internos. Los soldados leales a la reina se reagruparon. Y Elías, utilizando su conocimiento médico, comenzó a desactivar remotamente los virus instalados en los núcleos cristalinos de los guardianes enemigos. Los ataques comenzaron al alba. Fueron rápidos, quirúrgicos. Los cielos se llenaron de fracturas energéticas. Desde las torres de vigilancia hasta los pozos de memoria del planeta, todo era fuego y vibraciones. La reina no se escondía. Caminaba entre los suyos, con la frente alta, rodeada por luz que no venía de ninguna fuente conocida. Elías, dijo mientras el mundo temblaba. Hay algo que no te he dicho. ¿Qué cosa? Cuando te tocaste conmigo, abriste algo más. Algo profundo. Dentro de mí. Una memoria que no me pertenece, pero que ahora me guía. ¿Qué tipo de memoria? Una que viene de tu especie. Y entonces, en medio de la batalla, la reina cayó de rodillas, rodeada por una visión. Una tierra antigua, llena de ruinas. Humanos caminando entre escombros, pero guiados por una figura de cristal. Una reina. Cuando se levantó, sus ojos ya no eran azules. Eran dorados, como los de los primeros regentes de luz. Y habló con una voz doble, la suya, y otra más antigua. Esto no es una guerra por el trono. Es una guerra por el destino mismo de la conciencia galáctica. Elías comprendió en ese momento lo que realmente había hecho. No solo había tocado a una reina. Había despertado un linaje olvidado, sellado en las raíces más profundas del tiempo. Y ahora, la galaxia tendría que decidir. ¿Volver al silencio? ¿O cruzar el umbral del contacto total? La purga del cristal oscuro. Las lunas de Bakora estaban teñidas de rojo. No por sangre, sino por la activación del núcleo bélico de los disidentes. Antiguos protocolos de guerra, enterrados desde la era de la fragmentación, comenzaron a despertar bajo la superficie del planeta. Las ciudades flotantes temblaban. Los canales de energía que alimentaban las estructuras de cristal comenzaron a volverse opacos, negros. Algo se estaba corrompiendo desde dentro. Y en el corazón de todo, la reina. Ella ya no caminaba. Flotaba. Su cuerpo, ahora entretejido con los patrones antiguos que Elías había visto en sus sueños compartidos, brillaba con una luz que desafiaba los sensores. No era energía térmica ni fotónica. Era una radiación viva, una forma pura de conciencia cristalina. A su lado, Elías, vestido con una armadura simbiótica creada por los disidentes, un traje vivo, conectado directamente a su pulso, sus recuerdos y sus decisiones. Él no lideraba ejércitos. Pero era la chispa, la anomalía, el cambio. Están activando los catalizadores del velo, le dijo ella. Si lo logran, podrán convertir todo el planeta en una matriz mental esclavizada. Ni siquiera la muerte liberará a los que caigan. ¿Podemos detenerlos? Sí, pero tendremos que romper la ley más sagrada de mi pueblo. ¿Cuál? Romper el núcleo. El núcleo del planeta Bakora era considerado una entidad viviente. No una fuente de energía, sino un ente consciente que mantenía la armonía entre las especies cristalinas y su entorno. Destruirlo significaba desatar el caos, o liberar algo que había estado sellado durante eras. Con la ayuda de Baracén y su escuadrón de comandos mentales, Elías y la reina descendieron a las cavernas más profundas del mundo. A través de corredores que no habían sido abiertos en milenios. Allí, las paredes vibraban al compás de una canción que nadie había escuchado desde la edad de la llama. Este lugar, susurró Elías. Ya he estado aquí. Nunca físicamente, respondió ella. Pero tus sueños lo recorrieron antes de que lo conociéramos. El núcleo te reconoció desde el primer contacto.
La batalla en la superficie alcanzaba su punto crítico. Las fuerzas leales a la reina estaban siendo rodeadas. Las naves traidoras bombardeaban los puntos neurálgicos de la red de comunicación, y el cielo parecía un espejo resquebrajado. La guerra no era solo por poder. Era por el control del alma colectiva del planeta. Los disidentes, liderados por el alto consejero Baren, ya no ocultaban su intención. La reina ha sido contaminada por el pensamiento humano. Debe ser erradicada. En el núcleo, la reina y Elías se colocaron frente a una estructura que no se parecía a nada que él hubiese visto antes. Era una esfera de antimateria estabilizada por geometría viva. En su superficie, latía una runa. Y esa runa tenía forma de mano humana. Esto, dijo él, temblando. ¿Qué significa? Que tú estabas destinado a llegar. Desde antes de que nacieras. Elías alzó su mano. No porque quisiera, sino porque algo dentro de él lo empujaba. Y cuando tocó la esfera, el planeta entero gritó. En la superficie, todos cayeron de rodillas. Soldados, traidores, civiles, incluso los disidentes. Una onda mental envolvió todo Bacora. Una explosión de memorias ajenas, verdades enterradas, y visiones de lo que podría ser. El tiempo se fracturó durante segundos. Y entonces, la oscuridad comenzó a romperse. Del núcleo surgió una entidad ancestral, no un arma, ni un espíritu. Era un código viviente. Una red de conocimiento y alma que llevaba milenios atrapada esperando un catalizador orgánico para liberarse. Yo soy la voz del primer contacto, dijo la entidad. Y he despertado. Elías cayó al suelo. Su mente estaba al borde del colapso. Imágenes de miles de civilizaciones muertas, de estrellas naciendo, de guerras y redenciones atravesaban su cerebro sin orden. Pero la reina lo sostuvo. Lo estabilizó. Resiste, susurró ella. No está solo. El núcleo eligió. Transmitió su energía a la reina y a Elías, fusionando sus patrones neuronales, sus biocódigos y su voluntad. No eran una pareja. Eran un nexo. Un puente. Con esa fuerza, ascendieron. Y cuando llegaron a la superficie, los cielos se abrieron como si el universo mismo se inclinara ante ellos. Las armas se derritieron. Los catalizadores fueron apagados. Los traidores cayeron, sin necesidad de ser ejecutados. La purga había terminado. Pero el precio aún estaba por revelarse. Esa noche, en la torre central del reino, la reina observaba el firmamento. Elías estaba a su lado. Ya no hablaban con palabras. El vínculo entre ellos era tan profundo que bastaba un pensamiento para comprenderse. Ahora lo sabes todo, dijo ella. Sí. Y no soy el mismo. Ninguno de los dos lo somos. Ella giró hacia él, su rostro bañado por una luz dorada. ¿Estás preparado para lo que viene? No. Pero iremos juntos. Y con esa promesa silenciosa, ambos miraron el horizonte. A lo lejos, en las sombras del espacio, se acercaba algo nuevo. No una guerra, sino una reunión de especies, de almas, de destinos. Una nueva era estaba por comenzar. La nueva era del contacto. La galaxia ya no era la misma. En los días que siguieron a la purga del cristal oscuro, una calma densa cubrió los sistemas estelares cercanos a Bacora. La guerra no había terminado con una victoria militar. Había cesado por una fuerza más antigua, la revelación. Las especies que habían permanecido neutrales comenzaron a enviar embajadores. No a negociar tratados, sino a presenciar. A entender cómo el universo había cambiado cuando un humano tocó la piel de una reina viviente, y sin saberlo, despertó a una conciencia dormida por eones. Elías caminaba por los pasillos renovados del Palacio Central, ahora convertidos en centros de intercambio cultural. Ya no era un médico. Era un símbolo. Pero él no había elegido eso. Había elegido salvar una vida. Todo lo demás había sido consecuencia. Desde la Gran Alianza de Ursal, hasta los archiveros orgánicos de Farelión, todos querían conocerlo, tocarlo, hablar con él, entender cómo había sobrevivido a la fusión mental con un ser que, hasta entonces, era considerado divino. Pero lo que nadie sabía era que la verdadera transformación aún estaba ocurriendo. Dentro de él. La reina XYR Val ya no utilizaba tronos. Se desplazaba entre su pueblo sin barreras, sin escoltas. Había renunciado a los títulos formales, y ahora llevaba un nuevo nombre, Ael Sirval, que en lengua Neliti significaba la que cruza. Juntos, ella y Elías,
Inauguraron el primer concilio del contacto pleno, una reunión donde se abolió oficialmente el edicto del contacto, donde se reconoció que la unión entre especies no era una amenaza, sino una evolución. Las imágenes del evento se transmitieron en todas las frecuencias mentales, visuales y simbióticas de la galaxia. Cientos de mundos observaron la escena final de la ceremonia. Una plataforma flotante. Elías. La reina. Y entre ambos, una mano extendida. Una unión de carne y cristal. Y en ese gesto, nació una nueva era. Pero lo más profundo ocurrió en privado. Esa noche, en la cámara donde comenzó todo, Elías y Aelsir Baal se reencontraron no como soberana y humano, sino como dos seres cuya conexión había trascendido el lenguaje y el tiempo. A veces me despierto y aún creo que sigo en la Arcaeus 9, dijo Elías. Que todo esto fue una visión inducida por la gravedad cero. Y sin embargo aquí estás. Cambiado. No por mí, sino por lo que llevas dentro. ¿Y tú? Yo, soñé con el fin de mi linaje durante siglos. Pero jamás imaginé que su renacimiento viniera desde fuera. Se miraron. No había pasión en el sentido humano. No había necesidad de tocarse. La intimidad era total. En silencio, compartieron un último recuerdo, la tierra. Elías caminaba por un bosque. Ella flotaba sobre un río de pensamiento. Y ambos recordaban un mismo momento, que ninguno había vivido. ¿Sabes lo que significa? Preguntó ella. Sí. Que todo lo que fuimos, era preparación para lo que seremos. En las regiones más alejadas del espacio conocido, algo antiguo también despertó. Un eco. Una señal. No era una amenaza. Era una llamada. Había otras entidades, otros núcleos dormidos, esperando ser despertados por el contacto de dos almas distintas. La reina y el humano no habían cerrado un ciclo. Habían abierto un portal. Años después, una estatua se alzó en la Plaza de las Esencias Unidas. No tenía forma definida. Su silueta era mutable. A veces parecía humana. A veces alienígena. A veces ambas. Bajo ella, una inscripción en la lengua común de las estrellas. Donde uno tocó a otra, todos aprendimos a ver. El universo. Respiró. Y al fin, comenzó. Una nueva historia.